Buenos días, soy Karina Milish, voy a ser la profesora encargada de llevar adelante los contenidos, la orientación y la organización de los mismos en este módulo que se llama alfabetización digital. Bueno, por las inclemencias del tiempo, el sábado estuvimos con corte de luz y no teníamos la posibilidad de hacer la videoconferencia, entonces voy a grabar este video. Bueno, comencemos. ¿Qué es la alfabetización digital? Bueno, en primer lugar, la alfabetización es el proceso mediante el cual un sujeto aprende a leer y escribir. Cuando hablamos de alfabetización digital, estamos hablando de este mismo proceso, pero atendiendo a la capacidad o a la necesidad de la persona de aprender en un ambiente digital, digamos, cómo utilizar las herramientas. Este aprendizaje, esta alfabetización tiene una característica particular, que tiene un lenguaje particular, y este es el lenguaje que el alumno que se va a alfabetizar digitalmente tiene que aprender. Y si analizamos la historia, es un lenguaje antiguo, es de los primeros, porque se maneja con pictogramas. Los pictogramas que usaron los egipcios, por ejemplo, los jeroglíficos, o los que usaban en las antiguas cavernas los primitivos hombres para poder comunicarse. Si ven en la imagen que estoy proyectando, esta es de una caverna donde los aborígenes, los nativos, dejaban impresos dibujos para señalar que ahí cazaban o que en determinadas temporadas se podía cazar ese determinado grupo de animales, digamos. Bueno, para el caso de la alfabetización digital, para los programas digitales también se manejan con iconos, que es una especie de pictograma. Cada imagen significa algo en particular. La idea es que el que se va a alfabetizar digitalmente reconozca cada uno de esos iconos, de esos símbolos, y que sepa para qué sirven. Por ejemplo, los que más manejamos, acá le puse una imagen, es en Word, que también se utilizan varias imágenes, varias representaciones para indicarnos qué acción vamos a utilizar. Muy pocas dicen qué hacer, como por ejemplo pegar, pero después tenemos la N resaltada, que es negrita, la K acostadita, que es cursiva, la S con una rayita abajo, que es subrayar, y así sucesivamente, el baldecito volcado, que es para pintar una hoja o pintar un cuadro, por ejemplo. Todos estos iconos se repiten de igual manera en todos los programas. O sea, es un lenguaje universal. Cuando nosotros buscamos, queremos linkear una palabra en un texto de Word, por ejemplo, buscamos la cadenita. Si queremos sacar el link, seguramente esa cadenita va a estar cortada. Entonces, para sacar ese link. En todos los programas, no únicamente en Word, aparecen ese símbolo, el mismo símbolo para identificar la misma acción. O sea, es un lenguaje universal digital. Entre las ventajas que tiene las TIC y la enseñanza del uso de las TIC, podemos señalar. Nos permiten un aprendizaje transversal de materias, ya que los textos o las páginas digitales nos permiten vincular varias materias, poner hipervínculos o conectar con otros textos, e ir ampliando el conocimiento, no de una materia, sino de varias. Fomentar el trabajo autónomo y, en contraposición, también el trabajo colaborativo. El autónomo porque el chico se sienta en su computadora y tiene todo a su disposición y puede resolver las problemáticas por sí mismo. Chico o adulto, porque la alfabetización, me olvidé de decirles que la alfabetización digital no solo es para los niños, sino también para los adultos. De hecho, nosotros nos estamos alfabetizando digitalmente. Bueno, y en cuanto al colaborativo, porque uno puede, aunque no estén juntos a la distancia, plantear
un trabajo colaborativo, por ejemplo, compartir un drive, y entre varios de distintas localidades realizar las mismas actividades, porque a lo mejor no están ni siquiera compartiendo en el mismo momento y el mismo espacio, sino que en tiempos diferentes van completando la tarea. En base a lo que el otro va realizando, otro en otro momento o en el mismo hace sus aportes también. Despierta la curiosidad. El niño de por sí es curioso, entonces, de acuerdo a cómo uno plantee la clase, va a seguir investigando, y como tiene a su disposición otras páginas o puede acceder a otros contenidos, sigue investigando. Se acercan más a la realidad de unos niños que son nativos digitales y por lo tanto ya están familiarizados con la tecnología. Bien, entre las características que las vamos a ver más adelante de los niños nativos digitales, es que a ellos les interesa mucho al nacer en un contexto rodeado por las nuevas tecnologías, lo manejan muy bien, y al mismo tiempo les interesa más una clase que tenga atractivo digital que otra que sea una clase de pizarra común o las magistrales tradicionales. Cuando hablamos de alfabetización en adultos, estamos hablando de una realfabetización. Es como enseñar un nuevo idioma, como les decía. Nos plantea un nuevo lenguaje, un nuevo aprendizaje y una nueva forma de ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, el adulto tiene que realfabetizarse, reordenar todo lo aprendido anteriormente para poder procesarlo dentro de un nuevo espacio de aprendizaje, que en este caso es el espacio digital, digamos. Favorece la educación a distancia, y esto con la pandemia se notó mucho. No importaba dónde estabas, vos podías tener clases. A muchos de los que somos docentes nos habrá pasado que, por ejemplo, estaban de vacaciones nuestros alumnos y no pudieron volver, y sin embargo, estando algunos en otro país y otros en Ushuaia o por el sur, sin embargo, nosotros teníamos clases con ellos porque las tecnologías favorecen esta situación, digamos, que se pueda dar clase a distancia. Y los espacios de aprendizaje son muchísimos. No únicamente podemos usar la computadora, el celular también, inclusive dentro de los programas que son específicos para la alfabetización, para la educación digital, digamos, las plataformas educativas como Educativa, Moodle, no son las únicas. También podemos usar las redes sociales. Las redes sociales se utilizan muchísimo en educación, y lo habrán usado WhatsApp, por ejemplo, durante la pandemia. Pero WhatsApp, Facebook, los grupos de Facebook, Instagram, TikTok, todos son espacios de alfabetización digital. Todos nos ayudan a conectarnos con otros, podemos procesar información y al mismo tiempo podemos acercarnos a nuestros alumnos. Seguimos. ¿Qué es el sujeto del aprendizaje? Antiguamente el sujeto de aprendizaje, durante el modelo tradicional de enseñanza, era un sujeto receptor de conocimientos, alguien que no tenía nada como propio, y en la escuela se sometía a recibir conocimientos que le eran impartidos por alguien que sí tenía, que era el docente, en este caso un adulto mayor. Luego esta idea de sujeto de aprendizaje como caja negra, digamos, que había que llenarla de contenido, se transforma en un partícipe más activo del proceso de aprendizaje, y pasa a ser un sujeto que lo único que hace es transformar los conocimientos que ya tenía en nuevos conocimientos, ayudados por un orientador que era el docente. Bueno, cuando hablamos de sujetos, estamos hablando del símbolo que le pongo acá, que parece peso, pero en realidad es el símbolo de sujeto, está atravesado por una línea. Bueno, esa línea significa que todos los sujetos de aprendizaje están atravesados por un contexto, una situación, una historia de vida. Y eso es lo que los marca o los atraviesa. Entonces, cada sujeto de aprendizaje tiene una historia particular que les va a influir en el aprendizaje.
Y eso es lo que los docentes por ahí tenemos que tener en cuenta. En el caso de la alfabetización digital pasa lo mismo. No importa que haya nacido en el 2000, en el año 2000, y esté rodeado de las tecnologías, si nació en un contexto de pobreza, por ejemplo, él no tuvo acceso. Por lo tanto, es un nativo digital no digital, digamos, que no tiene esas capacidades. O nosotros los mayores que no nacimos y nos educamos en ese contexto, digamos, digitalizado, y nos educamos en una escuela más tradicional, con clases magistrales y todo lo demás, es como que quedamos prendidos en esa cuestión y nos cuesta ver a la educación digital, a la formación digital como algo efectivo o bueno. Y acá está la diferencia entre nativos e inmigrantes digitales. Bueno, como ya dije, los nativos son aquellas personas que nacieron en un contexto digital o en una sociedad influenciada por el desarrollo tecnológico. Se cree que son los que nacieron desde la década del 80 en adelante. Y los que nacieron antes de esa época, que somos yo, por ejemplo, seríamos inmigrantes digitales, alguien que tiene que incorporar una nueva cultura porque es como que no la teníamos internalizada. Entonces tenemos que aprender nuevas pautas de comportamientos, nuevas formas de lectura, un aprendizaje nuevo. Bueno, en cuanto a las características de los inmigrantes digitales, que son la mayoría de nuestros alumnos, la más importante es que realizan varias tareas al mismo tiempo. Un chico, por ejemplo, está contestando mensajes de WhatsApp con el teléfono, está mirando la tele y al mismo tiempo está escuchando la música con un auricular. 3 cosas al mismo tiempo. Para el adulto esto les suena como ilógico y es como que no le presta atención a ninguna de las cosas, pero en realidad al ellos estar sujetados por esta realidad, digamos, y crecieron en este entorno, pueden hacer las 3 cosas al mismo tiempo. Y el adulto, y esto se presenta siempre en las clases presenciales, las habrá pasado en el secundario más que nada, cuando el adolescente está con el celular, el profesor está dando la clase, no quiero que tengan celulares. Porque consideran de que si está atendiendo el celular no está atendiendo la clase. Sin embargo, una de las características del inmigrante digital es que puede hacer varias cosas al mismo tiempo, responder el celular y atender la clase. No sé si será, pero bueno, esa es una de las características que se plantean. Bueno, aunque físicamente están solos, dice, siempre están en grupos acompañados. Es verdad, los chicos pueden estar horas encerrados en la pieza, pero sin embargo están conectados con miles de personas, están mandándose WhatsApp, están en grupos, están en videoconferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Consideran al celular una extensión de su cuerpo. Para ellos, quitarles el celular es quitarle la vida. Entonces, cada vez que el profesor le dice, guarden ese celular, o el celular está aquí hasta que yo termine de explicar, es una frustración terrible, por lo tanto estamos matando su incentivo. Están marcados por la instantaneidad, desafían la autoridad. Bien, ellos tienen un conocimiento que el adulto no lo tiene. Entonces, cada vez que se le cuestiona algo, lo primero que hacen es buscar en Google o buscar en alguna red social y desafiar a la autoridad, digamos, vos dijiste esto, pero en realidad sucede esto, porque la información la tienen al instante. Son más rebeldes, digamos. Y están marcados por la instantaneidad. Ellos quieren saber algo, lo único que hacen es ir a Google y averiguan. No es como en nuestras épocas que teníamos que ir a la biblioteca a ver si estaba el libro, buscar el libro que tenía ese contenido y buscar dónde estaba la respuesta a eso que nosotros queríamos averiguar. Tienen acceso a la misma información que los adultos, les gustan las cosas rápidas, fáciles y divertidas. Bueno, en este caso, por ahí es uno de los peligros también de Internet, de que todo está a disposición. Y un autor había hablado de que con las nuevas tecnologías finaliza la etapa de la niñez porque justamente esto que antes estaba restringido para los niños y era solo para adultos, ahora está a disposición, digamos.
y toda la información está a la mano. Y le gustan las cosas rápidas, fáciles y divertidas. Y esto tiene que ver justamente con las tecnologías, los juegos que tengan mucho color, los juegos digitales estoy hablando, ¿no? Que tengan mucho color, que sean rápidos, que los diviertan y que sea fácil de acceder, que no les complique mucho la existencia, que no tengan que estar mucho tiempo averiguando cómo funciona, porque ahí perdió el interés. Y bueno, y estas mismas características que surgen de los espacios digitales se los aplican dentro del aula. Si en el aula las cosas son complicadas, lentas para llegar a la culminación de las cosas y no son divertidas, no le llama la atención, deja de ser interesante para el nativo digital. Pasemos a otra cosa. Bueno, acá estamos viendo unas imágenes que me pareció interesante que reflejar las características de nuestros alumnos, de nuestros inmigrantes, nativos digitales. Le dice el niño, ¿querés saber qué pienso de mi primer día de jardín? No tienen wifi. Ahí está marcado por una cuestión de que si no están conectados a través de internet o del celular, ellos es como que les falta algo en su vida. Acá hay otro. Vos le explicaste bien, y esto marca la diferencia entre nativos e inmigrantes digitales, digamos. Vos le explicaste bien a papá lo del correo electrónico. No hay nada que hacer. Es un dinosaurio, parece que dice, no alcanza a leer. Y está el papá tratando de meter la carta, el sobre, que tradicionalmente eran las cartas que nosotros enviábamos por correo, dentro de la bandeja de CD o de disquete de la computadora. Y dice otra de las cuestiones, todavía existe cierto temor de algunos docentes hacia las computadoras, pero lo vamos superando, lo vamos superando. Y es como que tiraron la computadora que no sirve, porque también esa es una de las características del inmigrante digital, que estamos acostumbrados a otra forma de enseñanza, a otra cultura, es como que las computadoras nos crean cierto temor o resistencia al cambio. Entonces es como que siempre dejamos para lo último esa parte. Otra de las características, el chico, el nativo digital, es alguien que produce contenido de cualquier tipo. No tiene límites. Acá, por ejemplo, el papá lo está castigando, le está pegando, dándole unos chirlos porque el cuaderno está ahí abajo, no habrá hecho la tarea, y él está todo sonrojado, pero sacándose fotos porque seguramente lo va a publicar, era algo digno de publicar. Sin embargo, los adultos no tenemos ese hábito. Ellos todo lo escriben, nosotros no. Pasamos a otro. Una conversación entre un nativo y un inmigrante digital. Vos me haces mi sitio en la red y yo te hago los deberes de la escuela. Bueno, eso es otra de las características que marca la educación a través de las vías digitales, digamos. Por ahí el inmigrante digital no tiene todos los conocimientos necesarios para desarrollarse efectivamente dentro de una clase digital o dentro del ambiente tecnológico. Y el alumno sí. Hoy no se puede decir que la enseñanza, la antigua definición de enseñanza es la transmisión de conocimientos de las generaciones mayores a las generaciones nuevas o de un adulto hacia un menor. Hoy en las cuestiones tecnológicas es el menor el que nos enseña a los adultos. ¿Cuántas veces nosotros teníamos algún problema con el celular, por ejemplo? ¿Y qué hacemos? Recurrimos a nuestros hijos. ¿Me podés decir a ver qué me pasó porque no puedo prender o me pasa esto, no puedo enviar? Y son ellos los que nos resuelven. En ese caso se invierte la educación, digamos, ya desde las generaciones más jóvenes hacia las adultas. Y bueno, hay que negociar, digamos. Tengo un problema, dice una mamá. En la escuela a Pablito le enseñaron que la mamá es aquella que lo educa, lo entretiene, que se pasa todo el día con él, digamos.
¿Y cuál es el problema?, le pregunta la mamá. Está Pablito abrazando la computadora, porque en realidad es como que la computadora cumple la función de la mamá. Lo educa porque tiene contenidos, lo entretiene porque tiene juegos y todo lo demás, y busca lo que a él le interesa, y está todo el día con él. Che, ¿qué entendió tu abuelo cuando le dijiste que íbamos a navegar por la web? Ahí está, dos lenguajes diferentes. Navegar por la web, navegar, él entendió que iban al río a pescar. Volvemos un ratito para atrás. Bueno, y en esta cuestión de la alfabetización digital, lo importante es que cumplamos tres funciones para que esta brecha entre nativos e inmigrantes digital no exista. La primera es aprender el uso de las tecnologías, o sea, el manejo de programas como cualquier programa, procesadores de texto, hojas de cálculos, navegador, cómo buscar información y todas otras herramientas similares, digamos, los editores de imágenes, las páginas para hacer presentaciones, infografía. Bueno, manejar, saber usar esas tecnologías o esas herramientas tecnológicas es una de las partes o de los ejes de la alfabetización digital. La otra es la comprensión crítica de las TIC. Y esto en realidad se refiere a la habilidad de comprender, de contextualizar y evaluar críticamente la información que estamos viendo dentro de las páginas de Internet. Poder elegir cuál es la que me conviene y cuál no, cuál es verdadera y cuál no. Y la tercera dimensión para achicar las brechas es también fomentar la idea de creación y comunicación de contenidos digitales. Si nosotros tenemos las otras dos competencias, el uso de la tecnología y la comprensión crítica, ya podemos seleccionar el contenido y al mismo tiempo podemos elaborar un contenido. Podemos elaborar, por ejemplo, una infografía como esta que yo les estoy presentando ahora, para una clase o para publicar. Hoy tenemos la posibilidad de publicar lo que sea, digamos, en cualquier momento. Pasemos a la otra. Bueno, y a raíz de esto, nosotros nos ponemos a pensar, con todos los medios digitales que hay, cómo será la escuela del futuro. Yo les puse una imagen acá que es de la película esta, que es de la película Elysium, y estamos viendo, la película Elysium supuestamente es una película del futuro que se desarrolla en el 2154. Pero estamos viendo una persona similar a la de ahora, un auto similar a los que vemos ahora, armas similares a los que vemos ahora. Por ahí le agregan cosas que son similares a las que vemos ahora. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos preguntamos por la escuela del futuro, no podemos anticipar el futuro porque en realidad lo único que hacemos es proyectar lo que vivimos en este momento hacia el futuro, que es lo que pasó en la película, digamos. Pero sí podemos empezar a preocuparnos en cómo intervenir en ese futuro y empezar a prepararnos, digamos. Y esta cuestión de la alfabetización digital creo que es fundamental para enfrentar esa escuela del futuro. Como acá traje esta imagen que me llamó mucho la atención, que es un cuadro, una pintura de Peter Bruegel, y que se llama El asno en la escuela. En realidad no sabemos si es una parodia de lo que era la escuela tradición, cuando se hace la escuela pública, digamos que es acceso para todos, hasta el burro va a la escuela. Y fíjense, si miramos las imágenes de los chicos, ahí chicos cada uno en su mundo, no muy diferente de la escuela de hoy, cada uno haciendo una cosa, y el adulto en el medio, que sería el maestro, digamos. Y hoy nos queda preguntarnos en esta cuestión entre las brechas de el inmigrante y el nativo digital, ¿quién es el burro en la escuela? ¿Serán los niños que no tienen el aprendizaje o será el docente que no sabe cómo enfrentar este reto de la alfabetización digital? Cuando hablamos de 10 años de educación, dice acá, no es lo mismo que hablar 10 años en tecnología. En 10 años la escuela no se ha modificado nada. Nosotros si pensamos 10 años atrás,
Si estábamos dando clase como alumnos o como docentes, era prácticamente lo mismo. El año pasado fue un giro por el tema de la pandemia, que hubo nuevas alternativas, pero no es que se modificó mucho. No se modificó nada prácticamente. Sin embargo, las tecnologías en 10 años han avanzado de tal manera que un celular que nos compramos pasan 2 años y ya no nos sirve más porque siempre necesitamos algo nuevo. ¿Me entienden? Y en cuanto a esto de las tecnologías y de las publicaciones, me gustó esta frase para cerrar. En la voz de la arena de Internet, que todo es rápido, todo es instantáneo, todo se hace al momento, un impulso tiene más oportunidades que una idea. Si la realidad subsiste, se escribirá la historia de cómo la cultura, que pide tiempo extra, sobrevivió al cortocircuito de las opiniones instantáneas. Y acá tenemos que para formar cultura se necesitan muchos años, sin embargo, para publicar, como el nenito que se le estaban pegando, que publica instantáneamente, o vemos en Twitter o vemos en Facebook que a uno le pasa algo en la calle y lo primero que hace es, enfurecido, viene y escribe lo que le salió en ese momento. Entonces como que la instantaneidad de las opiniones o las opiniones instantáneas está superando a la cultura. Nadie piensa antes de actuar. O sea, lo publicamos porque tenemos a las redes disponibles y los publicamos. Bueno, en relación a esto, de pensar cómo va a ser la escuela del futuro, yo le propuse un trabajo que en realidad no es obligatorio, pero le va a servir para el trabajo final que lo vayan realizando, que es realizar la entrevista a un niño que esté en edad escolar, a un adolescente que esté en el secundario y a un adulto que haya nacido antes de la década del 80, cuando más grande mejor, y preguntarle acerca de cómo cree que es la escuela ideal. ¿Qué tiene que tener la escuela ideal? Para poder empezar a ver las diferencias justamente entre las ideas que tienen los nativos y los inmigrantes digitales. Bueno, espero les haya gustado. Cualquier duda, no duden en escribirme en la mensajería interna. También estoy en el grupo. Buenas tardes.